Mon amour, je t'aime. Muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo va? Yo no sé si vos lo conocés, Aldana, pero el sol no salió nunca más en la vida. 15 días de vacaciones sin sol. Y hoy nublado y con probabilidad de lluvia. Ya estoy dando el clima todos los lunes. Bueno, ¿cómo andan? Acá ya volvimos al colegio por un lado, pero ya volvimos desde el lunes pasado. Retomamos acá que estuvo Jorge Consiglio. Y hoy tenemos invitado también, porque vieron que a mí ya no me gusta más quedarme sola en el estudio, porque nada, me aburro. Así que hago unas entrevistas y los entrevistados son más divertidos que yo. Lo voy a presentar así podemos hablar y después paso los avisos parroquiales que tengo acá, sobre todo porque esta semana empieza la FED. Él nació en Tandil, es escritor y músico. A los 19 años se mudó a Capital y comenzó su formación literaria con Alejandra Laurencich y Romina Paula, entre otros. Sus cuentos fueron distinguidos con el premio Estímulo a la Escritura en el 2022, el Gran Premio de Banco Provincia de Literatura en 2023 y el concurso Haroldo Conti del 2023. Nadie a quien esperar es su primera novela y está con nosotros Esteban Godoy. Hola Esteban, ¿cómo estás? Sensación, ¿todo Dije bien? todo bien, ¿no? Dijiste Ah, todo casi bien. casi bien. ¿En qué le pifié? ¿En qué le No, pifié? mentira. Ah, no. Digo, no quiero desacreditar nada. No. Todo esto está así, es Está verdad. así, sí. Me deben haber faltado cosas. Pablo Ramos faltó entre Pablo los... Ramos, vamos a nombrarlo. Sí. Bien. Lo vi porque cuando hice la reseña de tu novela, leí Pablo Ramos y ahora no Ujú. lo puse. Es cierto, vamos a agregarlo. Como profe, ¿no? Sí, De taller. primera época de formación Ah, literaria. bien, o sea que importante. Sí, súper. Claro. Sí. Claro, y la novela en cuestión es esta. Igual se ve bien acá, ¿eh? No hace falta que me agrande. Ahí está. Perfecto. Esta es novela, Nadie a quien esperar. Acuérdense que cuando vino Mayra, ¿sí? ¿Se acuerdan de Lectura Criminal? Vino y dijo, te va a encantar esta novela, la recomendó y yo la leí. Y me encantó esta novela. Qué bueno. Bueno, ¿cuándo la escribiste? Bueno, fue un proceso de como 10 años. O sea, Mm, arrancó, qué sé yo, bueno, cuando yo tenía 24, 25 y habrá terminado, bueno, unos 10 años después. Obviamente no escribí todo el tiempo solamente la novela. claro. Hay cuentos, hay otras novelas ahí dando vueltas, pero sí en los últimos tal vez 3 años de laburo, que estuve laburando mucho con Alejandra Laurencich, que ahí la mencionaste, Mm. ahí sí, digamos, me aboqué a, bueno, voy a cerrar esto, voy a terminar de darle forma y bueno, entonces, nada, son 10 años creo entre una cosa y otra. La terminé, se publicó en noviembre creo del 23 y creo que en el Claro. verano de ese año ya más o menos la tenía ahí lista para entregar a alguien. Alguien. Qué bueno porque está publicada por Factotum y ¿cómo llegás ahí? Bueno, Alejandra había publicado ahí Mm, y tuvo la amabilidad de presentarme a su editor y nada, yo charlé un poco, le comentamos un poco de qué iba la novela y me dijo que le mandara el manuscrito. Y bueno, hubo algunos entre medio, bueno, viste, siempre estas cosas se demoran meses o más. o más. Pero bueno, finalmente en junio, creo que de ese año, en realidad no fue tanto, fue unos 6 meses después, me llamó Guido Indig y me dijo que la querían publicar, que justo tenían posibilidad de publicarla en noviembre porque había ahí un hueco, así que bueno, fue como Obvio, rapidísimo todo además. claro, Y obvio. sí. ¿Qué te pasó cuando te dijeron, bueno, sí, la vamos a publicar? Y no lo podía creer en realidad, porque nada, obviamente yo por lo menos siento que la escritura en general per se es lo que más me moviliza, ¿no? Mm, Pero sería ingenuo decir que no me interesa que me lean, ¿no? Por supuesto que me interesa, me parece algo hermoso, ¿no? Y además una editorial que tiene tanto prestigio, que no sé, a mí siempre me gustó mm, mucho. La verdad que fue como, che, pero fue como muy rápido, ¿viste? No tuve mucho tiempo a caer, ¿viste? Y bueno, entonces después fueron como un mes más de pegarle las últimas miradas y qué sé yo qué.
Y cuando la entregué fue como raro, como una especie de vacío, de tipo, ¿y ahora qué hago? Claro, de 10 años, porque sí, yo que sé, 14 con la mía, 10 Sí, años, ¿viste? bueno, Si lo ves en claro, una persona es un ninito, ¿viste? Es un nene de claro, no, 10. no, es un montón de tiempo. Me había tomado además un mes, una licencia en el laburo en aquel momento para nada, dedicarle a full, Claro. así que fue como, nada, medio una sensación así de vacío. Y después nada, empezar a amigarme con la idea de que tampoco faltaba tanto, ¿no? En un par de meses esto iba a salir y bueno, no sé qué iba a pasar. Y bueno, no Y sé. pasó lo mejor. Y pasó lo mejor, sí. Bueno, Po- pasaron casi 3 años Pues y estoy acá dice acá. segunda edición y me dijeron no es segunda, ya vamos por otras ediciones, ¿no? Sí, está la tercera Claro. en circulación y quizá Bien, una, haya una cuarta. haya una cuarta, quizá, sí. Y sí, la novela habla de un chico Ujú. que lo puedo decir porque no voy a spoilear nada porque está en la contratapa aparte. Spoileemos, spoileemos. No, no, mucho no, no me gusta. Pues si no después. Pero sí empieza con que un chico va a hacerse un ADN. Ujú. Un chico que vive en Tandil con su mamá se va a hacer un ADN para saber si el vecino que vivía en la casa de al lado, con el que él jugaba con sus hijos, era su papá. Ajá, Ahí arranca. ahí Eso arranca. de movida es así. Sí, su primera página. Primera página, por eso no estoy spoileando. Em, no sé, capaz me equivoco, digo, ¿es autobiográfica la novela? ¿O cuánto tiene de autobiográfico y cuánto de ficción, no? Bien. Em, yo creo que todo lo que está escrito, ¿no? Porque, digamos, al usar el registro literario es sí o sí ficción, ¿no? Porque uno, por más que tome de su vida, elige qué, Claro. elige cómo, ¿no? Sí, Y, y el recuerdo que tiene también. claro, y se va resignificando a medida que uno lo va escribiendo, ¿no? Entonces, a ver, hay muchas cosas que sí, que más o menos traté de aproximarme. En realidad, traté de aproximarme a todo, ¿no? Mm, Pero no tanto a lo vivido, sino a la esencia de eso vivido, claro. ¿no? A tratar de rescatar eso. Eh, y sí, empecé, todo nació de recuerdos que fueron capaz de un párrafo, 2 párrafos, lo más cercanos posibles a esa Mm, idea o esa imagen que yo tenía. Y después se fue trabajando, pero se fue trabajando y reescribiendo digamos, de tal manera que yo ya no recuerdo cuáles son los recuerdos originales. claro. O sea, ya mi recuerdo, si vos me preguntás cuál es tu historia, yo te digo es esa. Que yo y está bien en realidad, ¿no? Porque creo que yo me siento conforme con lo que pude decir a lo que yo tenía como adentro y que Claro, necesitaba. claro. Entonces, bueno, es un límite raro, ¿no? Sí, es un límite raro y aparte la gente, sobre todo la gente que cuando te conoce y sabe algo de tu historia, empieza a querer como encontrarle, viste, Sí. la coincidencia, yo escribí una novela y todo el tiempo la gente que está leyendo y que me conoce me dice, pero decime la verdad, esto es verdad, pero ustedes se piensan que yo soy una investigadora, que estoy, pues, digo, esto es ficción. Me pasa lo mismo, se Claro. basa en mi novela que empieza con un duelo. Es verdad, yo la empiezo a escribir atravesando un duelo. Digo, eso que decís vos Ujú. también, la esencia que uno a veces tiene. Hay cosas que se parecen, sí, hay cosas que coinciden, hay personajes que son más parecidos a personas de la realidad y otros que son inventados. O Sí, sea, sí. pero bueno, trataron mucho de buscar la gente de tu alrededor las coincidencias. No estoy muy seguro. Porque mucha gente podría ser de, tal vez, no sé, de Tandil, con una ciudad que yo ya mucha relación no tengo, excepto por mi mamá, que viajo Claro. a verla, y casi todos mis amigos están acá, muchos, digamos, de Tandil que se Mm, vinieron. Eh, y después también me pasa que, bueno, sí, por ejemplo, el personaje Valentina, tengo una amiga de la cual tomé bastante, digamos, una tercera parte de ese sí, personaje. Y me acuerdo que cuando ella lo leyó estaba como muy contenta porque decía, acá Valentina decía, se sintió se sintió identificada. súper identificada. Y fue muy gracioso. Un día hasta me preguntó, yo ya ni me acuerdo, me dice, ¿nosotros estuvimos juntos alguna vez? Digo, no, boluda. Es ficción. La gente no quiere. Pero, Ya estamos mal, ¿viste? Dibujamos claro, la realidad de la gente. claro, también pasa con eso, me parece como muy poderoso, ¿no? No es solo uno escribiendo que puede como ir transformándose, ¿no? Claro, uno toma cositas de las personas que conoce también. Sí, sí, sí. ¿Y tu mamá qué te dijo cuando leyó la novela? ¿La leyó primero? Porque la familia Sí, nunca te lee mucho. sí, sí, mi mamá la leyó.
muy, muy orgullosa, muy contenta. Me dijo que había algunas cosas que por ahí quería hablar, pero bueno, yo Y obviamente no volvió nunca no más a quería. Tandil. Este, pero en general creo que ella se siente muy orgullosa. Nos está escuchando, creo, en este momento. Ah, bueno, le mandamos un saludo Le mandamos entonces. un saludo. Se sintió como muy orgullosa también, creo, de que, no sé, haya un libro que esté mi nombre en la tapa, ¿no? Y que Mm. lo haya escrito su hijo. Y creo que también que haya podido hacer algo, ¿no? Con toda esa historia. Sí, es un personaje que me encantó. Yo lo dije en la historia de la historia, que está en mi feed, si quieren ir a ver algo más, más concreto. Porque veo cómo evoluciona el personaje. Y, y cómo va hacia el final el personaje, ¿no? También acompañando también el crecimiento. Digo, no crecen solo los adolescentes, ¿viste? Que Ujú, también crecen los adultos que acompañan a esos adolescentes. Y eso lo que sentí es que estaba muy bien construido. O sea, muy bien logrado, porque por lo general muchas veces se queda como siguiendo a ese joven, ¿no? Adolescente ya tirando a joven, y como que los demás quedan como congelados en el tiempo. Y no es así, los ujú, otros también van cambiando. claro. Y eso me pareció que estaba muy bien construido. Esa relación me encantó, con todo, porque uno con los padres tiene toda Sí, sí, sí. todo tipo de vínculos. Em, ¿Cómo o cuánto se parece el personaje a ese chico de 16 años que eras vos? De 19, mejor dicho. Eh, y yo creo que bastante, sí. A ver, sería el personaje más parecido, creo, a Mm, mí, el personaje de Javier, claro. podemos decir eso. Pero bueno, lo de la música, eso recontra, encerrado en la habitación tocando, para evadir una, Mm, una historia en un pasado, el hecho de venir para acá, para Buenos Aires, buscando el anonimato de la gran ciudad, la posibilidad de empezar de nuevo, ¿no? claro. Creyendo con la tonta idea de que todo queda atrás y no se viene con uno, ¿no? Así que sí, esos primeros años en Buenos Aires, Junín 715 existió, hay gente que pasa y me manda, pasa por la puerta, Ah, le saca una mira. foto y me la manda. Ese departamento existió, más o menos como lo cuento ahí, y con una convivencia así con otra gente. Y un poquito más para atrás, bueno, el ADN también existió, Mm, creo que fue un poco antes, tal vez a los 15, una situación bastante parecida, que después, bueno, fui recreando. mm, em, o cosas que, bueno, donde por ejemplo, qué sé yo, me acuerdo que con mi vieja no fuimos en micro a Buenos Aires, fuimos en un remis. Mi claro. vieja le pagó un remis que nos llevó, pero a mí me parecía más interesante como El viaje. aprovechar el viaje, ¿no? Por unas cuestiones como de esa intimidad, ¿no? En la penumbra, el desvelo. Tampoco nos quedamos una noche en Buenos Aires. Eso fue como apareció cuando ya estaba escrita, yo ya sabía que el personaje iba a venir a Buenos Aires, Mm, entonces me parecía que podía ser un buen antecedente, ¿no? Que claro, él un puente. descubriera, ¿no? Y probara y se escapara esa noche, ¿no? Al final estoy spoileando yo, pero Sí, no, no no importa, importa, bueno. va por Son. mí, por No, mí. no, no, vos podés. Yo Yo no puedo. quiero ser la culpable. Em, Igual esas son cosas que fuera de contexto, o sea, sin el contexto de la novela no se entienden, ¿eh? O sea, hay que leer todo para entender lo sí, que estás yo diciendo, así que soy no. partidario de que no es el qué, sino el cómo, Sí, es así el que cómo, es tal cual. En una acompañarlo. novela, sobre todo. El Exacto, cuento puede ser que se spoilee más, pero la novela. exacto. Así que bueno, sí, hay casi todo, digamos, tiene que, o en casi todo, o en muchas cosas o aspectos me parezco aristas, diría. Mm, Otras, bueno, no las puse ahí, quizá, y otras también las inventé y no las tengo yo, ¿no? claro. Pero bueno, anda cerca. A mí me gustaba también esto de, porque he conocido mucha gente que hizo eso, que es venir de alguna provincia a, a la capital, ¿viste? A empezar de cero, a trabajar, o a muchos a estudiar. He trabajado con gente y es una vida total y absolutamente distinta a los que ya vivimos acá de entrada, ¿no? O Ujú, sea, y que estamos acostumbrados. em, y son como otros logros también que consiguen. Eso en el personaje se ve, ¿no? Digo, las aventuras y las desventuras. sí, Es una novela iniciática que me parece que ahí se ve perfecto. Em, y creo, vos
¿sentís que esto puede reflejar mucho en los chicos que vienen de las provincias por ahí a estudiar o a trabajar o querer venir a vivir a Capital? Sí, sí, creo que sí, porque, bueno, por gente lectores o lectoras, ¿no? Que me lo dicen. Incluso también gente que la ha leído, por ejemplo, en Barcelona, en Mm, España, que hay mucha migración por ahí de otros claro. países, pero incluso como ese cambio también como que les generó algo. Hicieron como una lectura migrante en un punto, que Mm, me llamó mucho la atención, en el buen sentido. Y también sé que hay, no, creo que no es la norma que por los que, yo lo que veía mucho, y no sé, tal vez siga viendo, pero en aquella época cuando todo era la edad que nos veníamos todos, mm, es que la mayoría de la gente que yo conocía, que estaba en la misma situación, ¿no? Que venía del interior a Buenos Aires, por lo general no le gustaba Buenos Aires, o aprovechaba cada fin de semana que podía para volver al sí. pueblo y terminaban la carrera si venían a estudiar, ¿no? Y la mayoría, excepto algunos que por ahí le fueron Mm, como agarrando un poco la mano y tomando el gusto a la capital, la mayoría se volvía. Y creo que en mi caso fue como al revés, yo me vine, no claro. sé a qué, pero me vine. O sea, yo y ni sabía tampoco mucho con qué me iba a encontrar, ¿no? Tenía, no sé, una imagen de lo que uno puede ver en la televisión, ponele, o algún viaje que había hecho, porque ese del ADN había sido mínimo. Y creo que una vez había venido un casamiento de mi primo acá, pero había sido Claro, poquito. un día, o sea, de la noche y al otro día volvimos. Y y nada, y me acuerdo de esa sensación como de que todo era un caos, todo era un quilombo, pero yo pensaba, pero si todo es un quilombo, ¿cómo hace la gente para vivir? O sea, no puede ser tan así, ¿no? O las noticias que veías Mm, viste, todo el tiempo se moría gente, todos se morían. O sea, vos salías a la calle en Buenos Aires y te mataban. O te más o menos, atropellaban un claro. auto, viste, era como una cosa. No puede ser así, ¿cómo viven los, no sé, toda la gente vive 3 millones de personas, ¿no? Más otros 7 que llegan a trabajar y a moverse. Entonces como que nada, me llamaba, me interesaba mucho, ¿no? Y también estaba como toda la contraparte de eso que yo también quería dejar atrás y que nunca me había sentido cómodo, o me había sentido como sapo de Mm, otro pozo en Tandil. Entonces todo eso creo que conjugó un poco esa mirada que tiene el personaje y que creo que tengo yo, Buenos Aires. Y eso es algo que, nada, como que muchos porteños me dicen que les hubiera gustado no haber nacido en Buenos Aires por ahí para entender la dimensión y mm. la magnitud y la belleza que tiene esta ciudad, ¿no? Porque cuando uno lo tiene como algo dado le cuesta, Nosotros ¿no? no lo vemos para nada. Pasa al revés, ¿no? Al porteño le encanta Tandil. Claro, yo te iba a decir Épocas de que, quesos. claro, no, o sea, es como el sueño de los que Claro, vivimos en la ciudad, ¿viste? Tener claro. otro tipo de vida. Sí, sí. ¿Y se enojó la gente de Tandil? No, 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 va, no sé, qué sé no yo. Por sabemos. lo menos Nos llamen cualquier cosa. No. con los que tengo algún vínculo, que la mayoría son lectores, que son gente que conocí a partir en realidad de la publicación de la Mm, novela. Cuando a mí en el 24 me invitaron a la Feria del Libro de Tandil, pero me invitó una chica, Mau, que es una genia, que tenía una librería en Tandil, pero ella era de Buenos Aires. al Entonces fue re revés. loco, me leyó alguien de Buenos Aires y me invitó a la Feria del Libro de Tandil alguien de Buenos Aires, ¿viste? Y ahí conocí un poco como a sus amigos, su grupo, que eran casi todos Mm. tandilenses. Y no, todos, la verdad que súper buena onda. No sé más, desconozco Eh, en otras capas, pero yo no sé, creo que ni me deben haber leído, supongo, no sé por qué. No, Sí, no, te preguntaba porque, digo, bueno, uno no es rechazo, pero es como que el protagonista, o sea, Javier lo que hace es, no quiere vivir más ahí, o sea, sí, sí. verdaderamente no quiere Sí, vivir no, más. bardeo bastante Tandil. Ay, suscribo a Claro. todo lo que dije, suscribo a todo, Ah, ok, sí, sí. ok. Bueno, vos decís eso, yo tengo una de mis mejores amigas que trabajaba conmigo en la escuela, era preceptora, un día vino en las vacaciones de invierno y me dijo, me voy. ¿A dónde? Le digo, "Ah, me voy a vivir a la costa", le digo, me estás cargando. No, y hace ya 6, no, 8, creo que es el octavo año que vive en Villa Gesell. Feliz, nunca, no sé por cuántos años no pisó Capital, Ujú, después le empezó a extrañar y venía tipo 2 días y se quiere ir. claro, O sea, no quiere sí, saber sí. nada con Capital y ella nació acá. Es a la inversa, ¿no? Claro, O sí, sí. sea, y está feliz en Villa Gesell y no lo cambia, ¿viste? Es esto, ¿no? Esto que decís. Yo me vine a quedar, o sea, Sí, sí. bueno, tal cual.
Por eso también la recordé mucho a la inversa, leyendo la novela un poco, ¿no? Claro. Eh, no vamos a hablar de la vida de ella, pero digo, me sonaron un montón de cosas con respecto a ese viaje. Em, y cuando empezás como 10 años atrás, ¿no? Te sentás a escribir, no quiero hablar de la novela, pero de lo que Ujú. dice la novela, pero digo, vos te sentás a escribir y que empezás a esbozar o ya ibas a talleres, ya habías hecho cuentos, talleres. No, primero empecé escribiendo solo, Mm, creo que a los 22, 23. Yo me vine en realidad, una de las excusas fue la música, ¿no? En claro. ese momento yo estaba como bastante alineado con esa idea, ¿no? Con venir acá a tocar, aprender, a crecer eh, con, con gente, porque había montones de músicos y qué sé yo. Era como donde pasaban las cosas, ¿no? Mm, Es donde pasan las cosas en un punto. Y en un momento, pero la pulsión de la escritura la tuve siempre. Y en un momento, me acuerdo que a los 21, 22 era como muy fuerte, pero yo pensaba en ese momento, yo vivía de tocar, humildemente, pero vivía de tocar con bastantes grupos, tocábamos en el subte también, bueno, hubo varias épocas. Y yo pensaba, digo, che, pero si empiezo a escribir con lo manija que soy, voy a dejar la viola. Y si dejo la viola, ah, hace todo este caminito que ya mal que mal estoy haciendo, se va a ir como diluyendo. No, entonces no, entonces no, entonces no, hasta que un día, bueno, ya fue, listo, que no sé. Dije, bueno, me voy a tomar 2, 3 meses, voy a escribir algo y después veo qué sucede en mi cabeza. Y casi no paré, después pasé a tener, como decía como decía Pablo, vos viniste a Buenos Aires siendo un músico que escribía y terminaste siendo un escritor que toca, ¿no? Como que al se dieron revés. vuelta las prioridades. Pues siempre conservé alguna banda, algún proyecto, pero a los 22 más o menos arranqué con todo. Y lo primero que hice, cuando tenía algo escrito, que era mi idea, era como contar un poco mi historia de esos años en Buenos Aires, ahí empecé a trabajar en una librería, o ya había trabajado, después renuncié, sí, después volví, no me acuerdo, como se fue mezclando un poco ahí. Em, y iba siempre un poeta que se llama Alejandro Ricaño, un genio, y un día le mostré le digo, che, mira, yo escribo, qué sé yo qué, le mostré algo, y él me dijo, vos tenés que hacer taller con Pablo Ramos. Mm, ¿Con quién? claro, ni Pablo idea. Ramos. Pronto miro, estaban todos los libros de Pablo Claro. ahí de enfrente. Ah, bueno, ok. Dije, bueno, lo voy a leer, pero también lo voy a escribir, o sea, necesito empezar Mm, eh, algo, a ver qué pasa. Le escribí, bueno, él me recibió en su taller, empecé, no me acuerdo si la siguiente semana, y lo primero que empecé a leer algunos de esos textos, ¿no? Y en un momento empecé a construir una novela casi durante el primer año, ¿no? Pero después a mí no me convencía tanto, había algo que yo sentía como que, o sea, tenía muy buenas devoluciones, muy buenas críticas, pero como no me terminaba de identificar, ¿viste? Yo decía, acá no estoy yo todavía, no sé qué, no, pero no sé cómo hacer para estar yo, porque mm. tampoco tenía muchos recursos, ¿no? Em, entonces en un momento, una de esas escenas que escribo, en una de esas aparece lo del ADN, que era un tema que no estaba Que en no esa estaba novela al principio. O que sea estaba que de escribiendo. inicio no estaba No eso. estaba Ah, mira, eso, yo pensé que había sido como no, el... no. Pero entonces cuando empecé a escribir y apareció lo del ADN, me empezó como nada, a mover otras cosas y dije, bueno, algo parecido a lo que había pasado con la música. Hace un año que estoy escribiendo esto, pero no quiero ir para este lado, me parece que Claro. quiero ir para acá. Bueno, ya fue, voy para allá. Después veré qué hago con eso, que sigue ahí en un cajón, pero siempre tengo como la intención Ah, de eso no retomar. se, no No se tiene recomienda, nada no tiene que nada que ver, ver. puede haber algunos destellos en la parte de Buenos Aires, ¿no? Mm, Pero entonces empecé a ir ahí, porque era una noche en Buenos Aires, ¿no? Con unos claro. amigos. Podría ser ese mismo departamento, ¿no? Pero estaba como completamente hermético y no salía de ahí. Entonces empecé con lo del ADN trajo otra cosa, trajo un recuerdo, trajo a mi abuelo, trajo a mi abuela, trajo a mi vieja, trajo a mi padre, trajo a donde no estuvo mi padre, trajo a qué sé yo qué. Y bueno, empecé a bucear un poco por ese universo, primero escribiendo recuerdos y después trabajándolos, después apareció el tono, después apareció un poco más el personaje, ¿no? de, Mm, de Javier. em,
entre medio iba escribiendo cuentos y, por ejemplo, en algún cuento cuando me daba cuenta que lograba por ahí capturar, no sé, al personaje de la madre. Claro. Entonces, bueno, está bien, está bueno el cuento, pero ya acá esto me lo voy a traer de alguna manera, ¿no? Para la novela. Después pasó lo mismo con el padre, con otro cuento. Y bueno, así se fue armando. Finalmente tenía Pablo nos hacía escribir una lista de acontecimientos significativos, ¿no? Que eran como escenas que creíamos que eran importantes para la novela y otras que por ahí que solamente porque teníamos el deseo de Mm. escribirlas, ¿no? Y bueno, de toda esa lista, que eran 30 no sé qué, escenas, empecé a armar algo, una forma, y después cuando me fui a trabajar con Alejandra, eso que era una forma donde creo que el personaje, el narrador estaban, pero era como un edificio que le faltaban las paredes, las ventanas, estaba la estructura, pero faltaba mucho laburo. ¿Con Y ella hiciste clínica de con ella obra? hicimos clínica de obra. Yo con ella hice como 5 años, pero la novela habrán sido 3 o 4, también con algunos Mm. intervalos, ¿no? Elaboramos otras cosas también, pero fue bastante fuerte sobre la novela. Y ahí terminó como empezamos a hacer que cada escena nada, se le pueda sacar el mayor provecho, que estén todas linkeadas, construir escenas intermedias, ¿no? Esto que vos decías de la madre, por ejemplo, la evolución de todos los hilos Mm. narrativos, ¿no? Que se podían construir y que había que sostener a lo largo de la Claro. novela y bueno, todo ese laburo hasta el punto final, que nunca llegó, pero bueno. Bueno, no, bueno, pero sí, en parte sí, Sí, ¿no? obviamente, Es obviamente sí. esperanzador el final igual, ¿eh? No, no crean que... Pero es cierto, es un chico que le gusta mucho la música todo el tiempo, bastante Fito Páez, ¿no? Escucha. Ujú. También hay una cuestión de época, que si bien yo soy un poco más grande que vos, pero vos naciste en el 88, ¿no? Sí. Yo en el 82, pero que podía ver esas señales de época, ¿no? Sobre todo cuando recuerda los flashbacks, cuando hace recuerdos de cuando era chico, o mismo cuando está transitando esa adolescencia, había un montón de cuestiones que tienen que ver con la época. ¿Eso cómo lo trabajaste? Bueno, algunas habían salido, pero después en una de las tantas correcciones o uno de los tantos aspectos que a mí me gusta mantener es como cierta cordura con los años Claro, que van pasando, ¿no? Ahora ya no me lo acuerdo, pero digamos, cuando escribo trato de saber exactamente qué día, de qué año, de qué mes y qué claro. hora es lo que está pasando esa escena, ¿no? Aunque no lo use y no lo diga, pero me parece importante, ¿no? Porque no es lo mismo que sea un martes que sea un domingo. Nada es lo mismo, No es lo mismo, ¿no? ¿no? No es lo mismo que haga frío, que haga calor, que un montón de cosas. La ciudad cambia, los ánimos de uno pueden cambiar, o por lo menos del personaje, ¿no? Eh, que de hecho bastantes escenas están marcadas, ¿no? Que Mm, se están como, creo que la parte de Buenos Aires hay varios feriados, ¿no? Que de alguna manera siempre trato de traerlo. Y después también todas las cuestiones por ahí aprovechar para contextualizar, no sé, por ejemplo, también aparece lo de la crisis del sí. campo, ¿no? Bueno, buscar algún elemento que vaya siempre como hilando y atando, creo que le da también como una capa extra de verosimilitud, aunque no sea necesario, ¿no? Porque si uno crea un mundo ficticio, ¿no? Pero bueno, algo así más realista, me gusta cómo funciona. Sí, no, para mí funciona bárbaro y encima hay tecnología, pero es la tecnología más de esa época, no hay Claro, tanta tecnología, lo que hace que sea más difícil la claro, comunicación, ¿no? Digo, ahora estamos hipercomunicados permanentemente, pero sí, en ese momento venirse a Buenos Aires sin tanta comunicación también era otro desafío. sí. Porque ahora haces videollamada, todo lo que quieras, pero en esa época no existía. Ujú. eh, y eso también me gustó, o sea, cómo nos arreglábamos en otra época para mantener o no el contacto con otros. Sí, sí, sí. Eso también tuviste que pensarlo, ¿no? Digo, porque nosotros estamos Claro, reseteados ahora con el teléfono, pero... sí, sí, sí. Bueno, cuando muchas de las cosas, de las escenas, cuando las empecé a escribir, todavía no estábamos tan Ah, atravesados por la, claro, por la 10 años, tecnología y claro. las redes, ¿no? Pero sí, ya era diferente, ¿no? Porque Sí. todo esto avanza mucho. Así que sí, fue como un laburo bueno, che, a ver qué año es esto que usaba, qué tenía, esto está bien. Por ahí algo que te sale naturalmente, che, le mandó un WhatsApp, pero era WhatsApp por SMS, ¿no? Claro, Ah, no, pará. Entonces es investiguemos, distinto, claro. claro.
Sí, 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 sí. eso de movida me pareció, me pareció buenísimo. Em, Te quiero preguntar unas cosas, pero estamos en 33. Aldi, ¿podemos mandar la tanda? Sí, me dice Aldi. Voy a mandar la tanda si ya después me quedo tranquila Dale. hablando y charlando. Tengo más preguntas, muchas preguntas tengo. Bueno, vamos a la tanda y volvemos enseguida. Atención Médica Flores es un centro médico que desde hace más de 20 años brinda atención primaria de la salud. Cuentan con clínica médica, gastro, pediatría, cardiología, estudios de laboratorio, electrocardiogramas, odontología y odontopediatría, oftalmología, entre otras especialidades. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas y los sábados de 8 a 12. ¿En dónde? En José Bonifacio 2600 Flores. Medios de pago, tarjeta de débito y efectivo. Para pedir turno solo podés llamar al 4637-8296 o 4637-7588. Su Instagram, @amf.20.00. Repito, @amf.20.00. Óptica Liolent. Podés encontrar lentes de todo tipo, armazones para receta, anteojos para sol, anteojos para niños, soluciones para asepsia, asesoramiento técnico y estético. Están en Valentín Gómez 4556 Caseros, a una cuadra de Avenida Libertador General San Martín, frente al Hospital Oftalmológico. Horario de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 12. Podés comunicarte a través de su web www.liolent.com.ar o por WhatsApp al 153924 9928. 153924 9928. En Instagram son @liolents. ¿Vos qué tipo de lector sos? ¿Ese que lee 1000 páginas en una noche o ese que se queda dormido al párrafo? Deja de estresarte con ese personaje principal que le pasa de todo y decís, ¿cuándo empieza el desenlace? Te traigo aromaterapia a tu medida y productos de bienestar. Bienestar Just es lo que vos estás buscando. En mi tienda natural Ana Paula G vas a encontrar todo lo que necesitas. Incluso si querés emprender, allí voy a estar. Escribime, sumate a mi equipo y escribí tu propia historia. Te espero. Mantras Libros es una librería online que tiene un gran catálogo. Podés pedir el libro que quieras. Cuentan con envío sin cargo en Cava y en algunas partes de zona oeste y zona norte. Tiene envíos a todo el país a precios accesibles. @mantraslibros, mis dealer de libros. Hola, soy Ale Jiménez. Y yo soy Fer. Juntos somos Nuestro Arcón Librería. Un refugio de libros usados, lecturas inolvidables y charlas que valen oro. Un espacio donde los libros encuentran su segunda vida y los lectores un lugar para quedarse. Nos encuentran en Borges 1923, El Corazón Lector de Palermo Sojo. Vení a descubrir lo que tenemos para vos. Nuestro Arcón, libros con historia, lectores con destino.